Venga, no voy a hacer el cuento largo, solo les digo que para el que ve esta serie de vídeos por primera vez, les dejaré una lista de reproducción, y sin más que decir empezamos. Capítulo 5. Locomotoras problemáticas. El año 1949 fue un año bastante ocupado para Wilbur, no solo por tener que andar ocupado en el cuarto libro, la creación de su pequeño set ferroviario con ayuda de su hermano, y por haber adquirido algunos modelos de trenes, sino que a uno de esos lo andaba modificando para el siguiente personaje, que al mismo tiempo, iba a aparecer en el quinto libro, que para ese momento ya estaba en su fase de guión. Centrándonos en el modelo, este era originalmente una locomotora con tanque de silla de montar de estilo zona portuaria de la serie de Kits del Arco, y estaba siendo modificado con el objetivo de guiar al ese entonces ilustrador, Reginald Balby, quien según palabras de Wilbur, no prestó mucha atención al modelo al momento de dibujar al personaje nuevo, el cual fue nombrado como Percy. Para la temática del quinto libro, se enfocaría nuevamente en el ramal principal, y se mostraría del cómo fueron las cosas después de que Thomas dejara de ser el piloto de estación al final de su libro debut. Otra cosa de la que Wilbur tendría que reajustar para este quinto libro al momento de ilustrarse, sería con Henry, quien como ya dijimos en el anterior episodio, volvería a su pintura verde con franjas rojas del primer libro para seguir evitando toda clase de confusión con Gordon. Con toda la escritura, e ilustraciones, e impresiones realizadas, el quinto libro, nombrado como Locomotoras Problemáticas, se publicaría por primera vez en septiembre de 1950. Como es de costumbre desde el capítulo 2, vamos a echarle un ojo al prólogo, que dice lo siguiente. Queridos amigos, las noticias que llegan del ramal principal no han sido buenas. El inspector Gordo ha tenido problemas. Hace poco, le dio a Henry una capa de pintura verde, pero tan pronto como recuperó su antiguo color, Henry se volvió vanidoso, Gordon y James también se han estado excediendo. Sin embargo, me alegra decir que el inspector Gordo con mucha amabilidad, pero con mucha firmeza, los ha puesto en su lugar, y ahora los trenes funcionan como siempre. Espero que les guste conocer a Percy, oiremos hablar más de él más adelante. Firma, el autor. Cabe aclarar que no solo Henry regresó a su pintura original, sino que también recuperó sus parachoques redondos clásicos, tanto en el contexto real como en la ficción. Y es que en algún momento, Wilbur contó que Henry, quien andaba muy orgulloso presumiendo su par de parachoques cuadrados, se estrelló por accidente contra una de las vías muertas de la estación, y por ende se le tuvo que regresar el par clásico. ¿Por qué le cambiaron de los redondos a los cuadrados en la ficción en un primer momento? Ni idea realmente, pero es mejor empezar con las 4 historias, empezando con Henry el elefante, pero antes hay que aclarar algo. Sucede que a diferencia de las otras 3 historias, Henry el elefante no fue adaptado para la primera temporada, algo que el paquete de producción de 1982 deja en evidencia. No creo que fuera por ser costosa, pienso que como solamente les comisionaron 26 episodios para la temporada, el equipo de la serie tuvo que ver cuáles historias suprimir, y esa fue una de ellas. Sin embargo, parte de la introducción de la historia es importante para el contexto de las demás, por ende se extrajo y se añadió a la adaptación televisiva de la segunda historia. Henry el elefante no fue descartado en su totalidad al fin y al cabo, ya que tuvo la oportunidad de ser adaptada para la 4ª temporada en 1995, con algunos cambios al guión para que así no tenga conexión con el resto de historias que fueron adaptadas muy antes de esta. Pero ya yendo al grano, ¿cómo es que empieza? El narrador nos relata que desde que Thomas fue promovido, las grandes locomotoras, o sea Henry y Gordon, se han mostrado muy quejumbrosos ante la idea de ahora tener que alistar ellos mismos sus propios trenes, y no eran los únicos, ya que James era otro quien se quejaba por igual. No tenemos descanso. Se quejaban todos, pero los vagones se reían. Son haraganes y flojos, Respondían. Las locomotoras le estaban causando muchos problemas al inspector Gordo. El enfado cesó cuando vieron que arribó el circo a la isla, y el trío andaba entusiasmado por ver quién los llevaría, pero fue solo momentáneo, ya que después de que James fuera el encargado de llevar ese tren, para disgusto de los otros dos, el resto del día siguió como si nada. Días después, Henry tuvo que llevar a algunos operarios a que revisaran uno de los túneles que andaba bloqueado.
Estaba molesto de tener que hacerlo, pero justo se alertó cuando vio cómo los trabajadores salieron asustados del túnel ante algo para nada evidente que estaba adentro. Comenzamos a cavar lo que bloquea el túnel, pero gruñó y se movió, dijo uno de los hombres. ¡Qué disparate!, exclamó el capataz. No es un disparate, es grande y está vivo, no vamos a entrar ahí. Bien, dijo el capataz. Me subiré a uno de los vagones y Henry lo empujará para sacarlo. Uy, Dijo Henry lleno de tristeza. A él lo habían dejado encerrado en el túnel porque le tenía miedo a la lluvia, pero esto era peor. no quiero entrar. Yo tampoco, dijo el maquinista. Pero tenemos que despejar las vías, Dios mío. resopló Henry. Sin embargo, cuando lo intentaron, la criatura, que evidentemente era un elefante, no tardó nada en responderles con un empujón. La criatura se calmó cuando le dieron de comer y de beber unos cuantos tragos, pero cuando Henry soltó vapor, Gritó el elefante. El agua empapó a Henry. Pobre Henry. si bien todo parece haber acabado bien para el elefante, no podemos decir lo mismo de nuestro verdoso compañero, quien además de desquitarse con sus vagones, sus demás compañeros lo consintieron innecesariamente a pesar de la absurdez de todo este asunto. Antes de pasar a la siguiente historia, hay que hablar de lo que es un tender. Y para quienes no sepan, es aquel vagón que hay detrás de las locomotoras grandes que sirve para que se reabastezcan de carbón y agua, en contrario a las locomotoras de tanque que tienen todo eso ya pegado a ellos mismos. En el doblaje latino de las temporadas de acción real de Thomas y sus amigos, a los tenders se les llamaba vagones o carboneras, lo que podía generar confusión en los oyentes y televidentes, y la adaptación televisiva de la siguiente historia en su doblaje latino es un ejemplo de ello. La palabra tender no se empezó a usar, hasta que se hizo el traslado de doblaje al momento de empezar a doblar la era CGI. Yo sé que algunos me dirán que por qué añado esta explicación si los que van a ver esto son mayoritariamente fans de Thomas, pero hey. Nunca se sabe. La historia Tenders y Plataformas empieza con el narrador explicando que las dos plataformas giratorias que se encuentran en las dos terminales de la isla fueron colocadas por Top Hat por el simple hecho de que es peligroso de que las locomotoras de Tender vayan marcha atrás a gran velocidad, algo que locomotoras como Thomas no tienen ningún problema. Sin embargo, si uno oyera hablar a Gordon, pensaría de que Top Hat las colocó con el único objetivo de hacerlo sentir importante. Pero una cosa que hay que tomar en cuenta, es que para que la plataforma gire con facilidad, la locomotora tiene que posicionarse correctamente, porque de no hacerlo la desequilibraría y sería imposible girarla. Pero tampoco hay que olvidar de que la plataforma giratoria de Tyrmouth estaba en un sitio ventoso cerca del mar, algo que sería difícil hoy porque Gordon andaba de muy mala gana, y no estaba cooperando. El fogonero intentó girar la palanca, pero el peso de Gordon y el viento fuerte se lo impidieron. No hay caso. Dijeron finalmente. Esta gran locomotora hace que se pierda el equilibrio. Si fueras una pequeña locomotora no habría ningún problema. Ahora tendrás que llevar el próximo tren marcha atrás. No sé quién se burló más, o los niños que lo confundieron con una locomotora de tanque, o Thomas quien dijo que se deshiciera de su tender, o el comentario de James. Hasta James se rió cuando lo vio. Ten cuidado, Silbó Gordon. te puede suceder a ti también. No tengo miedo. Se rió James. No soy tan obeso como tú. A mí no me sucederá. Pensó James. James se detuvo en el lugar preciso para que la plataforma estuviera en equilibrio. Ahora podía girar sin ningún problema. Gordon llegó a tiempo para ver todo. James rotaba con demasiada facilidad. El viento lo hacía girar como un trompo. No podía detenerse. Ya está bien. Exclamó Gordon. ¿Estás jugando al carrusel? Para cuando llegó la noche, las tres locomotoras tuvieron una reunión para expresar su indignación ante las cosas que les ha pasado a ellos. Estaba más que claro de que ya no iban a tolerarlo, e iban a hacer algo al respecto. Lo haremos mañana. El inspector Gordo quedará como muy tonto. La siguiente historia, titulada como Problemas en el cobertizo, arranca con el plan llevándose a cabo, habiendo una muchedumbre furiosa afuera de la oficina del inspector Gordo, gritando que no habían trenes y que este era un ferrocarril muy malo. Top Hat al oír esto, no iba a obviamente permitir algo así, y fue inmediatamente a ver qué estaba pasando. Gordon no tardó en hacérselo saber.
No empujaremos vagones como si fuéramos pequeñas locomotoras de carga. Ese es el trabajo de Thomas. Nosotros somos importantes locomotoras de pasajeros. Vaya usted y busque los vagones y nosotros los arrastraremos. Las locomotoras de pasajeros no empujan vagones. ¿En serio?, dijo el inspector gordo. Ya veremos. Las locomotoras de mi ferrocarril hacen lo que se les ordena. Y se fue inmediatamente a buscar a Edward. Edward era el único del cuarteto que no estaba en la huelga, y a pesar de su buena voluntad en ayudar a que el ferrocarril no quiebre, los otros tres lo vieron de muy mala manera. ¡Dios mío!, dijo el inspector gordo. ¡Qué ruido! Todos me silban, señor. Respondió Edward. Dicen que las locomotoras de pasajeros no acomodan furgones y anoche dijeron que yo tenía las ruedas negras. Eso es mentira, ¿no, señor? Sí, Edward, tú tienes unas lindas ruedas azules y estoy orgulloso de ti. Las locomotoras de pasajeros sí acomodan vagones, pero sea como sea, necesitamos otra locomotora de carga. Ya en el continente, y en una tienda de locomotoras, el inspector gordo vio a cada locomotora. Habían locomotoras de tanque de diversos tamaños, y cada una esperaba ser comprada, pero hubo una que le llamó la atención. Era una pequeña locomotora de silla de montar, de color verde y 4 ruedas, que parecía provenir de la compañía de locomotoras Avonside, pero que a su vez tenía diversos componentes de distintas compañías, dando a entender de que pasó por diversas manos. Esta es la que necesito, pensó. Si te elijo, ¿te esforzarás en tu trabajo? Oh, sí, señor. Eres una buena locomotora. Te llamaré Percy. Sí, señor. Gracias, señor. Dijo Percy. Percy al llegar al ferrocarril, fue adoctrinado por Edward, y pronto aprendió acerca de las cosas que tenía que hacer, y la tarde por ende fue más alegre, pero justo más impresionante fue, cuando logró asustar a Henry. A la mañana siguiente llegó Thomas. El inspector gordo me mandó a llamar. Espero que necesite ayuda, le dijo a Edward. Shh. Ahí viene, respondió Edward. Bien hecho, Thomas. Viniste rápido. Escucha, Henry, Gordon y James están enojados. Dicen que ellos no acomodan vagones como las pequeñas locomotoras de carga. Y entonces los dejé encerrados y quiero que ustedes dos conduzcan el ferrocarril por un tiempo. Así que pequeñas locomotoras de carga, resopló Thomas. Ya verán. Y Percy también ayudará. Ah, sí, señor, por favor, señor. Thomas y Edward, al tener más experiencia, se encargaron de recorrer el ramal principal, y ambos lo hicieron sin ningún inconveniente. Por su parte, Percy se encargó de la sucursal de Farquhar, y si bien al principio Thomas andaba preocupado por Anne y Clarabel, tanto el maquinista de Percy como el guarda prometieron cuidarlas. Gordon, James y Henry por su parte, se andaban muriendo de frío y además de eso, se sentían arrepentidos ante la estupidez que ellos tres cometieron. Ya en la última historia, titulada como La huida de Percy, el inspector gordo les levanta el castigo tras unos días, pero con la única condición de que no solo se porten bien, sino que también el asunto de que ellos no están hechos para acomodar sus propios trenes tenía que terminar ya. Percy, Edward y Thomas, como compensación, se les dijo que podían ir a jugar a las sucursales por unos días. Debo de imaginar de que era época de días libres porque Thomas llevó a pasear a sus vagones, Edward y Percy jugaron con los furgones, luego Edward llevó unos furgones al puerto y dejó a Percy solo, aunque a este último no le importó ya que se puso a molestar a las otras 3 locomotoras por las risas XD. Después fue a dejar unos cuantos furgones a la línea principal en una vía muerta, y para el camino de regreso, estaba esperando a que el guardavía cambiara las agujas para así poder regresar a Tidmouth. Edward le había dicho a Percy de que tuviera cuidado, y que además de eso, le silbara al guardavía para que éste supiera que él anda ahí, pero tanto Percy como también su tripulación se les olvidó, y el atareado guarda ni se enteró. Para peores, el guardavía dio la señal y el comunicado de que las vías andaban despejadas, y después, Percy vio algo que le aterró demasiado. Silbó horrorizado. Gordon venía a toda velocidad hacia él con el expreso. ¡Ay! Gruñó Gordon. ¡Sal de mi camino! Percy cerró los ojos. Gordon había logrado apenas detenerse, y quedar a unos cuantos centímetros del parachoques de Percy, pero justo en ese instante él empezó a moverse más y más, y sucede que momentos antes cuando la tripulación vio a Gordon, le habían dado marcha atrás a la locomotora, pero como este no se movía de manera rápida de forma inmediata, pues salieron de la cabina con tal de salvar sus vidas. Pasó sin detenerse por la estación de Edward, y estaba tan asustado que subió la colina de Gordon sin parar.
de todo ese esfuerzo, se sintió cansado, pero no podía detenerse. No tenía maquinista para que cortara el vapor y lo frenara. Quiero parar, Resopló. El hombre que estaba en la garita de señales vio que Percy estaba en problemas y cambió las agujas amablemente. Percy resopló agotado hacia una bonita vía muerta que terminaba en un gran montículo de tierra. Estaba demasiado cansado para preocuparse por el lugar hacia donde se dirigía. Quiero parar. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ya paré? Resopló agradecido. No te preocupes, Percy. Dijeron los operarios al desenterrarlo. Beberás un trago de agua y con un poco de carbón te sentirás mejor. Gordon al poco tiempo pasó al lado de Percy, y lo felicitó por haber retrocedido tan pronto como lo vio venir, aunque este admite que Gordon tampoco lo hizo mal al frenar. Al final, el narrador nos cuenta que ahora Percy trabaja como el nuevo piloto de estación, y sigue siendo travieso, pero además de eso aprendió a tener más cuidado cuando va por la línea principal. Es una manera algo seca para terminar, pero Ahora empezamos con la sección de curiosidades. Este libro curiosamente se publicó en el año del 5º aniversario de la serie del ferrocarril. De acuerdo con Daily News London, el guión del libro estuvo terminado para diciembre de 1949. La temática principal vista en este libro refleja que para su época de publicación original, habían dificultades laborales en los ferrocarriles británicos. En la parte de atrás de la edición de 1994, se ve la silueta de un personaje de los libros, de quien nos falta un largo recorrido para conocerlo. A pesar de que Henry recuperase su color verde y parachoques redondos, en la segunda ilustración de la primera historia se ve que es azul y con parachoques cuadrados XD. El elefante visto en el original literario es un elefante asiático, ya que el incidente visto en esta historia se basa en un evento de la vida real que ocurrió en la India, cuando un elefante salvaje bloqueó un túnel. Esta referencia de raza en la serie de televisión se pierde, ya que ahora el elefante es africano. Mientras que en el libro el túnel en el que se sitúa la acción es en el llamado túnel de Teignmouth, en la adaptación a televisión se usa el túnel de Henry por su parecido. El túnel de Teignmouth no sería introducido hasta el episodio de la sexta temporada del año 2002, titulado como Thomas la locomotora Jet. Curiosamente, se usa el puente que está antes de la colina de Gordon, para representar los extremos de las entradas. El sonido que el elefante emite en la adaptación ¡No lo puedo creer! es tomado de los sonidos del personaje Chewbacca. En la quinta ilustración de la segunda historia, Reginald Dalby hace un cameo al lado de su hija. Para la edición del mapa de la isla de Sodor de 1983, la cuarta ilustración de la segunda historia fue rehecha. El incidente de James en la plataforma giratoria, por extraño que suene esto, está basado en un evento de la vida real, que ocurrió en el año de 1900, en la estación de Garsdale Head, del condado de Cumbria. El insulto al decir que Edward tiene las ruedas negras, es una referencia al término blackleg, que en español significa esquirol o rompehuelgas. Esto en cuanto a las locomotoras podría sonar raro, ya que James es el único del ferrocarril con las ruedas negras. A pesar de que el quinto libro no es adaptado en la aventura comienza por razones obvias, sí que es referenciado. Pero, ¿quién nos llevará a los vagones, señor? Las locomotoras como yo no estamos hechas para empujar. No lo sé, Gordon. Tal vez tendrás que ir por los tuyos hasta que consiga otra locomotora pequeña como Thomas. Pero... El título de la tercera historia es dicho por el jefe de estación. Hay problemas en el cobertizo, señor. Esto se repite en el episodio de la temporada 19 del año 2016, titulado como Adiós a Sir Topham Hatt. Hay problemas en el patio, señor. Aunque la referencia se entiende mejor en inglés. There's trouble in the shed, sir. Oh, there's trouble in the shed, sir. Este primer plano del inspector Gordo fue usado en los intermedios de los episodios de la primera temporada, tanto en sus transmisiones originales, como en sus respectivos VHS. Mientras que en el libro las locomotoras de la tienda son completamente visibles, en la adaptación de televisión están cubiertos en lonas por razones de presupuesto, algo que la enciclopedia de Thomas Playrail referenció. Los modelos que están debajo de las lonas son el de Edward, Henry, James, Thomas y Gordon, con estos cuatro teniendo los tenders removidos. Y sí, este modelo es el de Thomas, fíjense en que las ruedas azules y la lámpara son aunque sea poco visibles, y esto no lo descubrí yo, fue el usuario Luderacun quien se dio cuenta de esto en el año 2020.
Puede que alguno que no sepa de Thomas se ande preguntando que entonces ¿qué pensábamos muchos de nosotros en su momento? Pues resulta que para la primera temporada, el equipo utilizó un pequeño modelo de locomotora, basado en los DRG clase 80 provenientes de Alemania de finales de los años 20. Al modelo que se usó en la serie, la gente le tiene apodado cariñosamente como Märklin, en referencia a la empresa alemana manufacturera de juguetes y modelos de trenes, quien además brindó muchos de sus modelos para la fabricación de los personajes ferroviarios. El objetivo de este modelo era transportar material rodante en el fondo de los episodios, y esto es algo que se confirma viendo las fotos del detrás de escena en las que aparece, y una de esas fotos proviene de la adaptación televisiva de Tenders y Plataformas, que de hecho la foto confirma que esta escena se filmó al mismo tiempo que la escena inicial de la adaptación televisiva de los furgones problemáticos. Dado a que la segunda temporada empezó a ampliar más su repertorio de locomotoras, pues Märklin ya no era requerido, y se desmanteló para usar sus partes en los fondos de los episodios, mira que hasta en la era CGI su cadáver hizo un cameo en la película del año 2012, El misterio de la montaña azul. Como dato curioso, este cameo fue modelado por Greg Tiernan, en referencia a cómo en la serie de modelos se empleó sus piezas como material de chatarra. Otra cosa a decir es que Märklin tiene el mismo número que una locomotora de la misma base, que existió en la vida real. La restauración de la adaptación televisiva de La huida de Percy muestra una tonalidad de colores mucho más apagada que la del resto de episodios de esta temporada. Aunque no se note mucho, esta es la primera vez que la cara de amargado de Henry aparece. El casi fatal accidente de Percy Gordon está basado en el infame accidente que ocurrió en el cruce de Hoss, en plena madrugada de la víspera de Navidad de 1910, cuando un ocupado guarda se le olvidó que dos locomotoras andaban esperando su señal, pero dándole la señal abierta al expreso escocés, que terminó por embestir a ambas. El accidente provocó la muerte de 12 personas, algunas de las cuales murieron incendiadas, y dejando heridos a otras 17 personas. Otro incidente similar fue el que ocurrió en Newton Abbot en agosto de 1939, en donde la tripulación al ver que un tren se acercaba a gran velocidad hacia ellos, le dieron marcha atrás a su locomotora, para luego el fogonero salir ileso de la cabina, pero el maquinista saliendo despedido de la misma tras ser embestido por la locomotora que venía a gran velocidad. Sin embargo, la locomotora de la tripulación, en vez de descarrilarse, más bien siguió andando por unas 7 millas, hasta que se le tuvo que descarrilar de forma intencionada para que se detuviera. Antes de este episodio, la cara de agotado de Percy ya había aparecido antes, en la adaptación televisiva de Thomas va de pesca. La escena de Percy en el montículo de tierra fue recreada para la exhibición japonesa de Thomas por el 75 aniversario, pero sin el montículo de tierra. Por último, si bien no hay un año en específico para los acontecimientos de este libro, se sabe que toma lugar de entre finales de la década de 1920 e inicios de la década de 1930. Jeez, la verdad es que ni siquiera sé cómo terminar esta nota. Ya sé. Joder, ya no sé casi ni mierda. Pero dime una cosa, Juan. El libro fue un éxito al fin y al cabo. Por supuesto, Negrucho. Pero no todo podía ser bueno. Y bueno, tiene algo que ver con Henry precisamente. ¿Qué es? Bueno, llegados a 1950, Wilbur ya estaba bastante cansado del personaje por ciertos problemas relacionados a su diseño. Y se pondría a pensar qué hacer con él para el siguiente libro, que llegaría en 1950. Y en el próximo video averiguaremos qué fue lo que decidió.